Muy buenas a todos, bienvenidos a Marcapáginas. Yo sé que para muchos el vídeo de hoy va a ser una cosa, pues, una locura va a ser hoy. No, en serio, llevamos ya varios podcasts hablando de libros, no va la temporada como yo esperaba, porque tenía pues varias entrevistas en mente y bueno, pues por diversos motivos no se han podido hacer. No solo por mí, sino por otras cuestiones. No vamos a hablar del de la semana pasada porque no tiene nada que ver. Y bueno, ya que hemos hablado en muchos de los podcasts sobre BookTok, Bookstagram y todas estas cosas, y hemos hablado de que evitábamos la polémica, pues señoras y señores, hoy nos metemos de lleno en la polémica, en todas y cada una de las que hemos podido hallar estos últimos días en BookTok y Bookstagram. Y ¿por qué no decirlo? Hay varias que están bastante recientes, ¿eh? Son ya antiguas, pero bueno, se han vuelto a poner en la ola por por diversas fuentes y por diversos influencers e influencers. Pero antes de entrar un poquito en las polémicas, vamos a hablar de lo que es BookTok y de lo que es Bookstagram. Primero, hay que contextualizar un poquito todo. Primero nace Instagram, así que primero nace la comunidad de Bookstagram. En Bookstagram hay gente pues que se empieza a dedicar a comentar libros, a recomendar libros, a hacer sus propias reseñas, incluso se hacían diarios de lectura, clubs de lectura. Al principio era todo muy light, ¿no? Como muy bonito, como muy idílico. Y entonces ya, una vez nace BookTok, no sé si exactamente cuando nace BookTok o incluso un poquito antes, ya empieza a hacer un poquito de nicho. Ya empieza a ser esto un poquito más, pues, gente que empieza a hablar de libros que están de moda, editoriales que compran los derechos de los influencers para hablar de sus libros y estas cositas, ¿no? Cuando nació Bookstagram y BookTok, pues era, como digo, todo muy idílico porque al final pues había gente diciendo la verdad y opinando sobre los libros que se habían leído. No era una comunidad en la que 24/7 estaban publicando vídeos hablando de distintos libros, de distintas cosas y demás, ¿no? Como es más bien ahora. Entonces, como digo, esto nace de la independencia de la gente de poder comentar pues libros en sus redes sociales y viendo el tirón que tenía pues se meten lo que son las editoriales. Muchas editoriales empezaron a ver que libros que se estaban comentando y que varias personas estaban comentando que estaban bien, que les gustaba y que, oye, merecía la pena leerlos, pues se hacían virales de pronto, ¿no? Libros que a lo mejor no conocía mucha gente, de repente, pues lo compraba mucha gente, los leía mucha gente y los recomendaba también mucha gente. Claro, mucha gente piensa que con todo este movimiento de BookTok y Bookstagram, pues la gente se está animando a leer. Y entonces, como la gente se está animando a leer, jugar, pues la lectura que iba en decadencia en los últimos años, pues se empieza como a salvar, ¿no? Yo creo que es más bien una isla, un poco un espejismo ahí en el horizonte. Y os voy a explicar por qué. Han salido muchos estudios y mucha gente y muchos psicólogos en los últimos meses y en los últimos años que dicen que las comunidades de BookTok y Bookstagram no, lo que llaman no es la lectura en sí, sino el poder decir que has leído un libro. Explico esto. Cuando tú lees un libro, y a mí me ha pasado porque yo hago también en mi cuenta personal pues recomendaciones de libros y de las lecturas que me voy leyendo, y no son, si vais a seguirme, no son las lecturas que vais a ver en todos los lados. O sea, yo voy a mi ritmo y recomiendo lo que a mí me gusta, y lo que no me gusta pues también lo digo. Entonces, dejando un poco el auto-spam, entonces ya se empieza a poner de moda recomendar libros. Como las editoriales se han metido y están pagando dinero para que se recomienden sus libros, la gente quiere como objetivo principal, ya sabéis que en las redes sociales el objetivo principal es vivir de esto. Y mucha de la gente que empieza a hacer vídeos chorras, pues lo que buscan es vivir de esto y muchas veces pues se imitan de otras personas, que es lógico y evidente. Comentado esto, tenemos esas influencers que hay de dos tipos. Las influencers que se han ganado la fama leyendo y comentando libros y las influencers que ya tenían fama y se las pone a recomendar libros. Que las hay, aunque nos parezca un poco extraño, a verlas las hay. En el primer caso, pues es gente que
le gusta leer, que le gusta este mundillo, que le gusta la lectura, que es un hobby para ellos. Y bueno, pues esto es una adición más a lo que venían haciendo desde hace ya mucho tiempo, que es leer, recomendar un libro, hablar de libros y estas cosas que tienen esa facilidad. ¿Por qué tienen esa facilidad? Porque llevan mucho tiempo leyendo, porque llevan mucho tiempo haciendo este tipo de contenido y entonces pues al final pues es lo que vende, ¿no? Muchas editoriales terminan pagando por eso. ¿Qué pasa? Ahora está el otro polo. Influencers que se han hecho conocidas por otras historias y que las intentan meter en estos nichos que al final se han convertido en nichos de BookTok y Bookstagram. Al final hay gente diciendo pues verdaderas barbaridades, o sea, gente que no se ha leído un libro en su vida y que son conocidas por bailar en TikTok o por otras, o por hacer contenido diario o por hacer diarios o IRL o todas estas cosas, se las intenta meter en estos temas. Al final BookTok y Bookstagram, pues la gente no es idiota. La gente que lee, lo siento mucho por la gente que se lo crea, pero no son tontos. Lean lo que lean y empiezan a desarrollar un poquito la neurona. Y al final, pues muchas de estas campañas de influencers que no tienen nada que ver con el mundo de los libros, que intentan recomendar libros, pues no funcionan. Y no funcionan básicamente porque pues no es tu nicho, no es tu lugar, no es tu punto, no es tu contenido, al fin y al cabo, ¿no? Claro, la primera polémica viene por la inmersión y la influencia que ha habido de las propias editoriales. Al final, cuando esto se masifica y empieza a ser un poquito más conocido el tema, ya no sabes si te están recomendando un libro porque les han pagado o te están recomendando un libro porque realmente les ha gustado. Y al final, pues tienes a mucha gente leyendo libros que no les interesan a nadie. O gente descubriendo libros pues que a lo mejor acaba de salir y sí que merece la pena. Pero esos son casos muy, muy pequeños, muy escasos. ¿Qué pasa? Pues que al final tienes a muchísima gente siguiendo las recomendaciones de mucha gente y que se ven obligados de manera más bien personal a decir algo bueno de esos libros porque hay gente muy tocha, pagada por editoriales muy tochas, que dicen que esos libros son buenos. ¿Y qué pasa? Pues que hay mucha gente que está mintiendo y está yendo contra su propia experiencia con esos libros. Teniendo este punto en cuenta, tenemos a mucha gente que hace contenido de libros que no pretende o no pretendemos, que en ese punto me incluyo, vivir de este contenido de libros que se hace y pues al final haces una mala reseña sobre uno de los libros que está de moda y la has cagado, porque te va a venir prácticamente todo el mundo. Eso era hace unos años. Hoy en día, si tú haces una reseña mala de un libro que está de moda, como ya todo el mundo tenemos incluido en nuestra mentalidad, que muchas de estas influencers, no digo todas, pero sí muchas, están recomendando libros porque hay pasta de por medio, pues al final la gente que se ha leído el libro y coincide contigo en la reseña, pues al final está todo hecho. Al final es, pues me ha gustado un libro o no me ha gustado un libro y mucha gente coincide contigo cuando hay mucha gente pagada que está diciendo que el libro es muy bueno, que merece mucho la pena leerlo y hay muchos libros que no merece la pena leer de los que se están recomendando hoy en día. No voy a dar títulos porque si no entramos ya en polémica y en el fango, pero sí, hay muchos libros que se están recomendando y no son buenos. Claro, ahora vamos al segundo punto y más polémico de todo esto. Cuando hay gente que se está intentando ganar la vida recomendando libros en redes sociales, al final hay gente que tiene que leer. Porque no es recomendar sin leer. Porque si recomiendas sin leer, como ha pasado muchas influencers, te llevas el chasco, te la pegas. Porque al final mucha gente, tú estás recomendando el contenido de un libro, no el libro por su portada. Y entonces, pues hay mucha gente que se ha metido grandes palazos y grandes leches por recomendar libros que no se habían leído y que se veía. Claro, cuando tú quieres vivir de esto tienes que leer, como decía al principio. Leer conlleva un tiempo. Y si tú estás compaginando esa lectura, pues como hacemos otros, con trabajos o estudios o lo que sea, al final pues no tienes tanto tiempo para leer. Y cuando no tienes tanto tiempo para leer, nace un problema y una solución inmediata. El problema es que tengo que hacer contenido sobre libros, sobre los libros que me voy leyendo, pero no tengo libros para leer. Y tengo que subir cada vez más contenido para que el algoritmo me recomiende. Ahí es donde entra
la inteligencia artificial. Llega la inteligencia artificial y hay mucha gente haciendo reseñas con inteligencia artificial directamente sin leerse los libros. Y son muy fáciles de comprobar. Hay ciertas palabras que la inteligencia artificial suele emplear para las reseñas y que se ven como casi automáticas. O sea, las reseñas con inteligencia artificial son muy fáciles de ver. Porque al final son reseñas que, si es de un libro muy actual, no entra dentro del contenido, no entra profundo en el contenido, no entra profundo en las emociones. Entonces son reseñas muy fáciles de ver. Claro, empiezan a salir reseñas con inteligencia artificial, todo el mundo se empieza a dar cuenta de que son reseñas con inteligencia artificial y esto hay que ponerle solución. Porque a nosotros no nos interesa que se hagan reseñas con inteligencia artificial. Bueno, que se hagan reseñas con inteligencia artificial sí que nos puede interesar si somos creadores de contenido de este aspecto. Pero no nos interesa que nos pillen. Y claro, ¿y qué hacemos? Y entonces hay mucha gente que ha tirado de audiolibros. Que quieras que no, pues eso te salva un poco la papeleta, porque si estás pendiente del audiolibro, pues te puedes llegar a enterar un poco de la historia. Tampoco mucho, porque hay muchos audiolibros que omiten muchas cosas importantes. Pero, ¿y si yo no tengo tiempo para leer? ¿Y si yo no tengo tiempo para ponerme un audiolibro de 3 horas? ¡Ay, la leche! ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahí es donde está el punto, amigos míos. Ahí es donde está el punto. De un tiempo a esta parte se han puesto de moda varias aplicaciones que os voy a desvelar, que se están utilizando para resumir libros, para que estas personas puedan hacer las reseñas. Y mucha gente que no es conocida y que no son influencers puedan hacer las reseñas. Estas aplicaciones tienen los siguientes nombres. Está el caso de Headway. Headway es una aplicación que te resume un libro en 15 minutos. Son libros, pues, que no te estás leyendo, lógicamente, y que te resumen en 15 minutos para que tú no pierdas tu tiempo en leerte el libro. Claro, ahí ya empieza el primer dilema con las comunidades de BookTok y Bookstagram. Si tú no te estás leyendo el libro, ¿qué experiencia estás teniendo con el libro? ¿Qué puedes decir de la experiencia que estás teniendo con el libro? No puedes hacer una reseña de la experiencia que te ha dado a ti ese libro. Porque como os decía tanto en el podcast anterior como en este que os voy a volver a repetir, un libro no se lee una vez, un libro se lee varias veces en la vida. Las relecturas hacen que descubramos y redescubramos los libros. Y ya os decía yo en el podcast anterior que yo he tenido momentos en los que un libro pues no era para mí y momentos en los que me he vuelto a leer ese libro y me ha parecido maravilloso. Y eso es la ventaja que tenemos con los libros. Cuando tú creas una comunidad como es BookTok y Bookstagram, sobre todo BookTok, porque Bookstagram está un poquito más a salvo de ese tema, que hay gente que se dedica a subir reseñas a punta pala y a comentar libros a punta pala, claro, al final todo el mundo quiere ser como la gente que se ha hecho famosa por esto. Todo el mundo quiere poder decir que se ha leído libros, porque no es leer, es poder decir que has leído. Al final volvemos a lo que siempre ha pasado con las redes sociales, es la imagen, no el contenido. ¿A qué me refiero con la imagen y no el contenido? En redes sociales desde hace muchos años llevamos diciendo que la vida que la gente postea en redes sociales no suele ser la vida real. Hacía unos años tú entrabas a redes sociales y lo único que veías eran imágenes idílicas de paisajes, de vacaciones, de experiencias. Y muchas veces, pues esas experiencias, esas vacaciones y esas imágenes, pues eran momentos muy concretos que esa persona había ido a hacer o a buscar. Porque llegó un punto en el que las redes sociales se llenaron de cosas que la gente iba a buscar de manera momentánea para hacer la foto y decir que había vivido X experiencia. Y muchas veces no era real. ¿Qué es lo que ha pasado con los libros? Por no entretenerme mucho y volver al redil. Headway nos resume un libro en 15 minutos. Después tenemos a ver si lo digo bien, Blinkist. Es una aplicación que nos da los puntos claves de un libro. Hay mucha gente que la ha utilizado para resumir sus propios apuntes, pero hay mucha gente que la está utilizando para sacar los puntos clave de los libros, para hacer las reseñas. Que de nuevo volvemos a lo mismo. ¿Por qué hay gente que dice que no, me he leído 100 libros en una semana? O como recientemente ha saltado la polémica de una de las influencers conocidas y que ya tenía otra polémica por ahí pendiente, que ha dicho que se leía 79 libros en un mes, 89 libros en un mes. Porque la gente no está leyendo, la gente está resumiendo libros, está consumiendo contenido de libros, no está consumiendo libros. O sea, si pueden se comen los libros sin leerlos, solo por tener el contenido. ¿Me entendéis por dónde voy?
Y luego existe otra aplicación que se llama 12 minutos. Esta aplicación está específicamente pensada para sumar decenas y centenas, en algunos casos, de lecturas en un año. ¿Qué pasa? Muchas de las comunidades de BookTok y Bookstagram, muchas de las personas que participan de estas comunidades, son personas que utilizamos aplicaciones como Goodreads, que es para hacer reseñas y recomendaciones de libros, y también para seguir tus lecturas. En Goodreads, por ejemplo, existe un reto literario que consiste en ver cuántos libros te has leído al cabo del año. Los que seguimos más o menos el reto y muchas veces no llegamos al final del año con los libros que hemos dicho que nos íbamos a proponer leer, pues lo ves normal. Lo ves normal y bueno, pues al final pues es lo que hay. Pero hay gente que inyecta un poquito más o sube un poquito más las cifras de esos retos lectores y quieren llegar pues a 100 libros al año. 100 libros al año, para leerte 100 libros al año desde mi experiencia, o son libros excesivamente cortos, o tienes 24/7 de disponibilidad para poder leer. Conozco gente lectora, conozco gente que su tiempo libre lo dedica única y exclusivamente a leer, y creo que lo máximo que he visto que hayan leído son 70 libros al año. Y es gente que se dedica todo su tiempo libre, no se dedica a las redes sociales, pero dedica todo su tiempo libre a la lectura. Y llegan rozando los 70 libros al año. Yo, que compagino la lectura con muchas otras cosas, si llego a 30, es un milagro. Entonces, ¿cómo me puedes decir que una persona en una semana o en un mes se lee 89 libros? ¿Qué ha hecho en ese mes? ¿Se ha metido de anfetas hasta arriba y no ha dormido y ha estado solo leyendo? Y claro, aquí caben otras preguntas también. Por ejemplo, primera pregunta que se me viene con este tema. ¿Qué hay de la resaca emocional de un libro? Si tú te lees algunos de los libros, el final de algunos de los libros son potentes, son muy buenos, te dejan una resaca emocional bastante gorda. Yo, por ejemplo, ha habido libros que me he terminado y no he podido tomar otro libro en 3-4 días. Porque todavía estaba con la resaca emocional de ese libro. ¿Qué pasa con eso? Claro, si no vives los libros, si no disfrutas de la lectura de un libro, al final no tienes resaca emocional ninguna. Si tu trabajo es leer, en tu cabeza tu trabajo es consumir páginas, sin saber muy bien de lo que están hablando esas páginas. ¿Para qué? ¿Para hacer reseñas, para hablar de libros o para vete tú a saber? Y luego tenemos otra pregunta también bastante importante. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el objetivo de tu cuenta en términos de lectura? ¿Cómo eres capaz de seguir? O sea, yo, la etapa de mi vida en la que dediqué todo mi contenido a subir un montón de reseñas que tenía pendientes cuando cambié todo el feed de Instagram y empecé a subir reseñas que tenía de años anteriores. O sea, yo ahí a mí casi me da una embolia. Porque Instagram mismo me pedía contenido todas las semanas. Y hubo un momento en el que tuve que decir, hasta aquí. Hasta aquí. O sea, estoy empezando a odiar los libros. Una persona que su pasión es escribir y está empezando a odiar los libros. Es que al final ni escribes ni lees. O sea, empiezas a aborrecer una cosa que para ti era un hobby, una vía de escape. Por las puñeteras redes sociales. ¿Me estáis entendiendo, no? Entonces al final, pues BookTok y Bookstagram tienen una parte buena, que son aquellas personas que se dedican poquito a poco a subir las reseñas de los libros que van leyendo y disfrutando. Y además es que en las reseñas se nota. Yo en mis reseñas soy muy conciso y muy breve, pero no porque no me lea los libros. Simplemente porque, primero, soy muy malo para no hacer spoilers. O sea, los spoilers me salen a mí solos y los que estáis viendo este podcast, si habéis visto algunos programas anteriores, habéis visto que es verdad. Y después, yo soy una persona que quiere dejar a las personas leerse el libro y vivir la experiencia. Entonces yo suelo hacer reseñas de 3-4 párrafos. Una reseña del primer párrafo donde te hablo un poquito de la sinopsis del libro, una segunda reseña donde te cuento, vamos, en un segundo párrafo, donde te cuento un poquito de
algún detalle que me haya gustado del libro, alguna cosa un poco más en profundidad del libro, pero sin meterme en spoilers. Y luego un tercer punto, un tercer párrafo, donde suelo contar si la lectura es fácil, si la lectura es lenta, es rápida, si es un libro que recomiendo por X razones, si es un libro que no me ha gustado por X razones. O sea, esas son mis reseñas, para que entendáis un poquito cómo funciono yo. Pero hay gente que sí, que te metes a las reseñas y ves que analizan el libro un poco más en profundidad. Y tú dices, joder, esta persona se ha leído el libro y lo ha disfrutado por esto, no le ha gustado por esto. Al final, ¿en qué nos estamos convirtiendo? Al final, BookTok y Bookstagram se han convertido en lo que siempre pasa en redes sociales. La masificación de las cosas. En el otro podcast que tengo, que lleva ya este año, si Dios quiere, funcionará con la 9ª temporada, alguna vez lo he hablado, el peligro de las redes sociales, de mantener todo en redes sociales. Hay gente muerta del asco por dentro y en su vida diaria, y en las redes sociales parece que su vida es maravillosa. Pues esto pasa lo mismo. Hay gente que no quiere leer, que quiere poder meterse en las comunidades de BookTok y Bookstagram para decir que lee mucho. Ya está. Su objetivo es ese. No te creas que buscan decir que lee mucho para el día de mañana poder hablar de distintos temas y que parezca que ella o él, por haber leído tanto. No, 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 no. Su objetivo es dar la imagen de que lee mucho. De que es una persona que lee mucho. Porque si tú lees mucho, tienes que ser muy inteligente. Pero luego les oyes hablar o ves las reseñas que publican y son basura. Entonces, se cae el argumento por sí solo. Y ya os digo que hoy venía a meterme en la polémica. Hoy venía a meterme de lleno en el fango. Y eso que no tengo mucho tiempo para grabar esta semana porque estoy a tope con un montón de historias y un montón de cosas que quiero terminar. Porque estoy de vacaciones, pero no lo parece. Pero ¿me entendéis por dónde voy? Al final, las redes sociales lo empañan todo. Y si os digo la verdad, y esto es una confesión que os hago aquí, muchas veces he pensado cerrar mis redes sociales para siempre. Y no lo he hecho porque soy una persona que publica libros autopublicados. Y al final, por narices, tienes que usar las redes sociales para darte a conocer. Si no, por mi parte no me veríais en redes sociales en la vida. Porque cada día las aborrezco más. Cada día pienso en todo el tiempo que se pierde vinando las redes sociales y viendo chorradas en redes sociales. Con el tiempo que podíamos emplear, de ese tiempo que gastamos en redes sociales, en escuchar podcasts un poquito en condiciones. Por ejemplo, para aquellas personas que no podáis leer mucho y queréis disfrutar de las historias de los libros. Un podcast, no me han pagado. Os aviso, no es publicidad. Es un podcast que yo escucho muchas veces. Un libro 1 hora, de la cadena SER. Brutal. Lo hacen creo que los domingos de madrugada, pero lo tenéis en plataformas de podcast para disfrutar de ellos cuando queráis. Brutal. Teatralización de los libros. Y no os cuentan el libro completo porque muchas veces pues en 1 hora no es posible. Pero te dejan ahí un poquito con la historia. Y yo hay muchos libros que he descubierto y que después me he leído por haberlos escuchado en un libro 1 hora de Cadena SER. Y no es publicidad, lo vuelvo a repetir. Y seguro que hay muchos más libros y muchos más podcasts, muchos más libros, muchos más podcasts sobre estos temas y muchos libros que te puedes leer en todo el tiempo que gastas en redes sociales o muchas charlas a las que puedes acudir, recitales poéticos, visitas al teatro. ¿Me estáis entendiendo? Si de verdad os gusta y os apasiona la literatura, no dediquéis vuestro tiempo a estas cosas en redes sociales. No lo dediquéis. Si os apasiona la literatura, si os gusta un género literario, me da igual cuál sea, los que me gusten a mí o los que odio, me da igual. Pero disfrutemos de la lectura. Os lo vuelvo a repetir como os dije la semana pasada. Lo importante es leer. Da igual el qué. Leer para abrir el pensamiento crítico. Porque hoy en día, lamentablemente, el pensamiento crítico se está perdiendo. Y por acabar, voy a dejar aquí un mensaje. Iba a decir para las comunidades de BookTok y Bookstagram, me da un poco igual. Porque no me voy a hacer viral y si me hago viral va a ser para que me critiquen, así que paso. Pero un mensaje para aquellas personas que me estéis escuchando, que me estéis viendo. Las redes sociales son una imagen vaga de la realidad. Ahora sí que es cierto que se están metiendo a comentar pues las vidas tal y como son. Hay gente que se está atreviendo a contar su vida y creo que también eso es peligroso.
porque al final estás dando un poder a unas personas que no conoces. Pero volviendo otra vez, las redes sociales son un peligro. Toda herramienta que se ha creado nueva, bien empleada, se puede usar bien empleada, puede beneficiar. Pero también se pueden usar mal las cosas. Y las redes sociales son un auténtico peligro. Y ya no me estoy refiriendo a solo BookTok y Bookstagram y al mundo de los libros. Me estoy refiriendo a las redes sociales en general. Por favor, tened mucho cuidado con lo que publiquéis en redes sociales. Muchísimo. Ya sé que este mensaje no va sobre libros, pero os lo digo desde aquí. Mucho cuidado con lo que publicáis en redes sociales. Porque no sabéis el alcance que puede llegar a tener. Y a lo mejor estáis publicando chorradas que a vosotros os hacen mucha gracia porque pueden ser polémicas, no sé qué, mañana pegan el petardazo y te cancelan. Mucho cuidado, por favor. De corazón os lo digo. Por mi parte nada más. Un beso, un abrazo y nos escuchamos la semana que viene con mucho más.